políticos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sigue informándote con nosotros. Radio YSUCA 91.7 FM. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana hablaremos sobre separación de poderes y régimen de excepción. Para eso ya se encuentra con nosotros Gabriela Santos, directora de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA. Le damos la bienvenida. Gabriela, buenos días. Buenos días, Imelda. Buenos días a quienes nos escuchan. Es un gusto poder estar acá. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Gabriela. Bueno, esta entrevista también la estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage en vivo, a través de Radio YSUCA 91.7 FM en Facebook. Gabriela, el 1 de mayo del 2021 tomaron posesión los diputados de la Asamblea Legislativa con mayoría afín al gobierno y desde entonces pues han tomado decisiones muy polémicas que vamos a tratar de irlas detallando en este espacio de la entrevista, pero quisiera iniciar con aquella decisión de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y pasados unos 4 meses aprobaron una reforma a la ley de la carrera judicial, con la cual también destituyeron a los jueces y magistrados que eran mayores de 60 años de edad o con 30 años o más de servicio. Desde su punto de vista, ¿qué impactos ha tenido esta decisión en específico durante este año en el sistema de justicia del país? Bien, yo creo que quisiera partir mencionando que el 1 de mayo del año pasado en realidad tuvo que haber sido un día normal en principio, en el que un órgano del Estado que había sido electo en las elecciones pasadas tomaba posesión, y es parte pues del mismo ejercicio democrático, del mismo ejercicio de separación de poderes, y sin embargo esa instancia fue aprovechada para arremeter contra otro órgano del Estado, y eso ha dado inicio a una captura del Estado que venimos sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy. Ya llevamos un año en esta concentración del poder, y es muy relevante que la Asamblea Legislativa haya decidido como primer acto que hacía destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, también al fiscal general de la República, y luego poner a otras personas que no cumplían con los requisitos que establece la Constitución para ejercer el cargo. Esto es problemático porque fue una decisión ilegal e inconstitucional, es decir, no cumplía con los parámetros establecidos en la Constitución, tampoco cumplía con los parámetros establecidos en la ley. Los diputados se ampararon diciendo que era una aplicación directa de la ley, de la Constitución, pero eso en realidad es una equivocación, porque hay algunos aspectos que el constituyente ha reservado para que sea de configuración legal, es decir, que eso se desarrolle en la ley. Y en varios espacios académicos se ha discutido que hay una omisión legislativa porque en realidad no estaban establecidas las causales para remover magistrados de la sala. Entonces, ha habido obviamente una deuda histórica, pero aprovechando esos vacíos destituyeron a los magistrados, y eso era algo que no se podía hacer. También luego colocaron magistrados que no provenían de ninguna de las listas que establece la Constitución, tanto del CNJ como de la FEDAES, y luego tenemos estos magistrados que en realidad, aun cuando quizás no es un término que agrade, fueron impuestos. Entonces, eso ha devenido, primero en una serie de arbitrariedades también dentro del órgano judicial. Llama mucho la atención que los compañeros, es decir, los 10 magistrados restantes que estaban en ese momento, no hayan opuesto algún tipo de oposición por el hecho de decir, estas personas no cumplen con la formalidad del cargo y ya teníamos magistrados electos. A veces se piensa, creo yo, que quienes padecieron ese 1 de mayo del 2021 fueron los magistrados destituidos, porque obviamente hubo persecución, fueron a allanar las oficinas de los magistrados,
pero creo yo que es importante que nosotros tomemos en consideración que quienes perdieron con esa destitución no solamente fueron los magistrados, sino toda la población, porque estamos hablando que la Sala de lo Constitucional lleva procesos específicos que protegen nuestros derechos, los amparos que protegen los derechos consagrados en la Constitución, los habeas corpus que protegen también la libertad personal y las inconstitucionalidades. Entonces ahora tenemos que esos 5 magistrados destituidos, se coloca personas afines al Ejecutivo, luego venía una elección de segundo grado que también coloca personas afines al Ejecutivo, y ya tenemos 10 magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia que están pues aliados a la forma de pensar del Ejecutivo, y ahí tenemos una concentración del poder. Y finalmente, como usted mencionó, tenemos la reforma a la ley de la carrera judicial que termina de dar un golpe también a este órgano, y eso incumple también parámetros de protección de derechos humanos a nivel internacional, porque diciendo que se quería luchar contra la justicia y demás, al final se utilizó un criterio etario, es decir, porque estas personas tienen más de 60 años, las destituimos, y eso también atenta contra derechos humanos, y ahora ese órgano que es el último en defensa de los derechos no está cumpliendo con su función. ¿Qué impactos ha tenido esta situación, Gabriela, cuando dice, bueno, hay una concentración ahí del poder, ¿verdad? Estamos hablando de que hay 10 magistrados a favor del Ejecutivo en corte plena de la Corte Suprema de Justicia, y ya luego la mayoría también de magistrados y jueces que también fueron suplantados luego de estas reformas a la carrera judicial. ¿Qué impactos ha tenido esto? ¿Cómo se ha visto la transformación del sistema de justicia y sobre todo para la población salvadoreña? Claro, bueno, yo creo que es importante también que nos situemos de manera histórica, o sea, qué es lo que nos ha dicho la historia a través del tiempo. Y las luchas que se han ido dando en el mundo a lo largo del tiempo ha sido en favor de desconcentrar el poder, porque ya se ha visto que cuando el poder está solamente en unas manos, al final lo que se ve vulnerado son los distintos derechos. Entonces, históricamente, las distintas revoluciones, las distintas luchas ha sido precisamente para separar poderes, para desconcentrar el poder, para tener un parlamento distinto, para tener un órgano judicial. Y en el fondo nuestra Constitución también establece esos papeles interorgánicos que deben de tener, de control. Y ese control es el que no estamos viendo ahorita. Hay quienes pueden decir, bueno, pero es que antes igual había corrupción, antes también habían personas que no eran realmente fieles a lo que la Constitución les mandata, pero eso no puede dar pie, esa excusa de decir, pero es que antes era peor o antes también habían personas corruptas y demás, no puede dar pie para decir se justifica la concentración del poder, porque estamos retrocediendo. O sea, si la lucha ha sido desconcentrar el poder y ahora está en un solo órgano, en una sola persona o un solo círculo, el ejercicio del poder, entonces eso repercute en los derechos de todas las personas. ¿Por qué? Primero, el hecho de que tengamos esos 3 órganos implica ese balance y el equilibrio del ejercicio del poder. El Ejecutivo en principio está en una sola persona, digamos que tiene sus ministerios y demás, pero si nos vamos a un sentido simplista, hay una persona y un vicepresidente, que es en nuestro caso. Pero para eso está la Asamblea Legislativa, que es un órgano colegiado, que es un órgano de debate, de negociación, donde se supone están los distintos pensamientos en un solo órgano y hay pluralidad y demás. Pero cuando vemos que ese rol de la Asamblea Legislativa no se está cumpliendo porque trabajan bajo el mandato del órgano ejecutivo sin mayor discusión, sin mayor negociación, porque es parte del rol de la Asamblea Legislativa, entonces ahí tenemos un gran problema, y por eso es que muchas veces se le dice también que es como un pasapapeles, simplemente están siguiendo órdenes, porque ni siquiera es que el presidente presenta proyectos a través de sus ministros porque tienen iniciativa de ley y demás, no, están cumpliendo órdenes, y eso no es posible. O sea, el órgano legislativo no está para cumplir las órdenes del Ejecutivo. Obviamente ahí podríamos entrar a hablar montones de cosas sobre gobernanza y demás, porque lo ideal es que, por ejemplo, si el presidente presenta algún tipo de proyecto,
la Asamblea Legislativa lo respalde, pero ahí se da el diálogo y la negociación, cosa que no estamos viendo. Y finalmente el órgano judicial, que a mi juicio quizás es lo más problemático, porque si teníamos al menos estos dos órganos que estaban muy afines entre ellos, pero teníamos un tercero que podía servir como árbitro, que podía servir realmente de control, pero ya no tenemos ese control. Y el hecho que no haya ningún tipo de límites para el ejercicio del poder es un gran problema, y lo estamos viviendo ahorita. O sea, ahorita estamos en un régimen de excepción, que ha habido mucha falta de claridad por parte de la Asamblea Legislativa, porque los decretos la verdad que han sido bastante ambiguos, bastante escuetos. Por ejemplo, ante este tipo de casos, ¿qué podríamos hacer? Interponer un habeas corpus en la Sala de lo Constitucional, interponer amparos en la Sala de lo Constitucional, o incluso la inconstitucionalidad del decreto, es decir, presentar una demanda de inconstitucionalidad por el decreto del régimen de excepción si se considera pertinente. Pero eso no lo podemos hacer porque obviamente es muy probable que se falle en contra, es decir, que no se acepten los habeas corpus o los amparos, o en este caso, que quizás son las más icónicas, las inconstitucionalidades. Entonces, eso es un problema porque no tenemos a quién recurrir. Y cuando el poder está capturado, que está concentrado, por ejemplo, tenemos los agentes de seguridad del Estado, que si hacen un uso excesivo de la fuerza y queremos ir a poner una denuncia a la Fiscalía, la verdad que no tenemos garantías de que se protejan nuestros derechos, porque a la larga hay una sola orden de cómo ejecutar ese poder, y no hay forma de que nosotros realmente nos sintamos con garantías de que se imparta la justicia. Si tenemos también jueces que van a estar actuando a la medida del régimen, no hay nada que nos ampare. También está la otra institución, Gabriela, que también se ha visto afectada por esta concentración del poder, y ha sido la Fiscalía General de la República. Justamente el 1 de mayo también fue destituido el fiscal general de la República y fue nombrado en su lugar Rodolfo Delgado, quien también fue reelegido para que continuara en su cargo por 3 años más a partir del 5 de enero de este año, fecha en la que iba a terminar el periodo del exfiscal Raúl Melara. ¿Qué valoraciones tiene usted también sobre el trabajo que ha realizado la Fiscalía General de la República durante este año, siempre en esta dinámica de concentración del poder? Sí. Bueno, la Fiscalía forma parte del Ministerio Público, que es otra instancia del Estado, independiente al órgano ejecutivo. La Fiscalía no es una dependencia del Ejecutivo, es otro órgano del Estado, es otra instancia. En un evento que tuvimos el jueves, justamente por el aniversario del 1 de mayo, decía una persona que quizás teníamos que cambiar el nombre de tanto del órgano judicial y de la Asamblea, es decir, Ministerio Legislativo y Ministerio Judicial, prácticamente porque están siguiendo una jerarquía, y este caso también sería de la Fiscalía, pues porque no están actuando de manera independiente. Nuevamente, no deben de seguir órdenes del Ejecutivo porque es una instancia diferente. A mí me llamó mucho la atención la actuación de los diputados y diputadas el año pasado, porque destituyeron a magistrados de la sala, al fiscal, y al fiscal lo destituyeron en principio porque tenía vinculaciones partidarias, pero habían también algunos señalamientos de vinculaciones partidarias del procurador para la defensa de los derechos humanos, y a él no lo tocaron. Entonces parece curioso porque sí tocaron a la otra persona que tenía también esos señalamientos de vinculación partidaria, pero el otro no. ¿Y qué es lo que pasa? Habían advertido, ¿verdad? Algo claro, ahí dijeron, pero luego sí, hubo un cambio. Exacto. O sea, ahorita ya eso, al contrario, han felicitado y han hecho un reconocimiento al procurador. Pero, ¿qué es lo que pasa? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sin desmeritar lo que hace para nada, pero las resoluciones que emita la Procuraduría no son vinculantes, son de carácter recomendatorio. Entonces, en el fondo, si yo tengo una institución que no me va a sancionar, sino que me va a decir, le exhorto, le invito, le animo, no me hace estorbo. Mientras que la Fiscalía hacía estorbo también porque había una investigación en marcha con todo este tema de una posible tregua entre pandillas. Entonces, obviamente, al descabezar la Fiscalía, y yo no estoy diciendo con esto que no podíamos cuestionar o analizar si el trabajo del fiscal anterior estaba ejerciéndose correctamente o no,
Pero nuevamente, los procesos hay que respetarlos, y dentro del derecho también la forma importa. Yo no me puedo saltar procesos, yo no me puedo saltar la norma misma, porque como funcionarios son los primeros llamados a respetar la Constitución y las leyes. Entonces, si a mí no me gusta el funcionario que los pasados eligieron, no me puedo inventar que lo quiero destituir sin más, sin seguir un debido proceso, sin respetar derecho de defensa, audiencia, etcétera. Y en esa misma noche elegir a una persona diferente. Entonces, el problema realmente ha sido la forma en que estas personas han llevado a cabo todo. Y instaurar también, que a mí eso me parece peligroso más allá de lo estrictamente jurídico, la idea de que el pueblo quería la destitución de estas personas. O sea, yo realmente pongo en entredicho que las personas, el pueblo, haya querido como primer acto que realizara la Asamblea la destitución de los magistrados y de la Fiscalía, sobre todo porque es un tema bien jurídico, no está dentro de las necesidades primarias de la población, y por eso es que ha costado tanto que se entienda la necesidad del respeto al Estado de Derecho, a la institucionalidad, porque parecen términos bien ajenos, pero en el día a día impacta en nuestras vidas, y lo estamos viviendo lastimosamente ahorita con las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de poder. Entonces, también que la Fiscalía esté actuando, y a veces llama la atención incluso los tweets que emite el fiscal, es decir, uno dice, la Fiscalía debe ser una institución seria, autónoma, distinta a lo que señala el Ejecutivo, y no repetir los mismos mensajes. Entonces, nuevamente, el hecho que esta instancia tenga la investigación de los delitos y de las faltas a su cargo, hace también una institución poderosa, porque el régimen la utiliza a conveniencia y dice prácticamente impartamos justicia a dedo, y quienes merecen ser investigados y quienes no, y eso es muy problemático. Y con la llegada también del fiscal general Rodolfo Delgado, también se dio el cierre de las CICIES, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Se da el cierre de las CICIES. ¿Cómo ve usted también esta situación con respecto al cierre de las CICIES, pero también qué opinión tiene sobre el funcionamiento de las instituciones que tienen la función de hacer el contrapeso en el país? Es súper contradictorio, porque el discurso del gobierno en la campaña fue, y una parte importante fue las CICIES, el hecho de instaurar las CICIES, y que la corrupción, y que aquí, que allá. Entonces se manipuló, a mi juicio, ese discurso en contra de la corrupción, cuando en realidad solamente era una pantalla. O sea, y yo me pongo a pensar, bueno, si yo no estoy dispuesta a realmente controlarme, ¿por qué lo abandero como un discurso de campaña? Evidentemente era porque era solamente eso, un discurso de campaña. Entonces también después haciendo algún tipo de confusión y de decir, no, es que estas personas que están poniendo a personas que no consideramos idóneas para el cargo dentro de las CICIES, etcétera, al final, trastocando muchas cosas y manipulando, como siempre, es que se decide quitar las CICIES, que contaba con el apoyo de la OEA. Creo yo que ha sido el común denominador en nuestros países, en la región centroamericana, porque lastimosamente también la CICIG en Guatemala, que realizó una labor muy importante, al final terminó siendo descabezada, porque el control estorba, no quieren que se pongan límites al ejercicio del poder, y también que se vaya desenmascarando. Y también una contradicción el hecho, bueno, no solamente que se haya desmantelado las CICIES, sino también el Instituto de Acceso a la Información Pública, que era una herramienta importante para la ciudadanía, para la prensa y demás. Y ahora tenemos que se colocan personas también afines al Ejecutivo, que se hacen reformas a la ley y al reglamento también para favorecer al Ejecutivo, y que hay una política de opacidad en el Estado. O sea, se reserva información que no debía ser reservada, sino que al contrario, estaba antes colocada como información oficial, es decir, que debía ser de conocimiento de todas y todos, y ahora eso se deja de lado. Entonces, en realidad, solamente se quedó en las palabras de campaña, y a la hora de ejecutarlas en el día a día, pues tenemos que lo que más impera es la corrupción, la falta de transparencia, y justamente que los órganos de control no están ejerciendo sus funciones.
Eso, insisto, lo vemos clarísimo en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que nos ayuda también a conocernos de herramientas. Y el hecho de no permitir tener la información limita otros derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, porque cuando yo me quiero expresar necesito conocer, necesito informarme primero. Y si yo no tengo las herramientas para informarme, para poder ver en qué se gastaron las cosas, todo lo que pasó en la pandemia, ahora nuevamente un régimen de excepción que se utiliza para manipular y tergiversarla a la CAP y no utilizarla, es decir, el discurso parecía bonito y como somos un país lleno de corrupción y por supuesto que estamos cansados y cansadas de tanta corrupción, nos aferramos a ese discurso que me dice voy a luchar y combatir la corrupción. Pero pues aprovecharse también de ese sentimiento ciudadano de decir quiero que se combata la corrupción para hacer quizás las cosas incluso peor, creo que es sumamente perverso y que no cumple tampoco con los estándares que se solicitan. Y lo último con eso, sobre todo también a nivel interamericano, se ha señalado la vinculación que hay entre corrupción y derechos humanos. Es decir, no es algo que dice, ay, estos que roban y demás. No, eso impacta en los derechos humanos porque lo que va para los bolsillos de estas personas que se aprovechan de las arcas del Estado pudo haberse utilizado en políticas públicas, en programas, es decir, realmente hay una desarticulación en las finanzas del Estado por la corrupción y eso es algo que tampoco podemos dejar pasar porque se está atentando contra los propios derechos humanos. Sí. Gabriela, volviendo al tema de la Asamblea Legislativa, ahí tal como usted nos comentaba hace unos minutos, se están aprobando leyes sin discusión, sin tomar en cuenta los partidos de oposición. Las leyes más polémicas usualmente también han sido aprobadas con dispensa de trámite. Claro. Estamos viendo que continúan también las elecciones de segundo grado. En esta situación, ¿hay forma de detener esta forma en la que está trabajando la Asamblea Legislativa, en la que se están tomando las decisiones, en las que se están cooptando las otras instituciones del Estado, estas instituciones que tienen la función de hacer el contrapeso, ¿verdad?, al poder, y siguen viniendo más elecciones de segundo grado? ¿Hay forma de detener esta situación y que se pueda tener un escenario diferente en delante en lo que resta de esta legislatura? Sí, es una pregunta complicada que quizás no tengo completamente la respuesta, pero lastimosamente, y como yo lo veo, hay una forma matona de ejercer el poder, es decir, ausente de diálogo, ausente también de poder tener en cuenta la forma de pensar de otras personas, y es que eso es la Asamblea Legislativa, pluralidad de pensamiento, y no lo estamos viendo. Se ningunea y se ridiculiza a las personas de otras fracciones legislativas, y por más que solamente haya una persona en un partido, se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque de alguna manera las personas expresaron su voto para que aunque sea una persona estuviera ahí representada, y las minorías no pueden ser ridiculizadas tampoco, porque en el fondo también se está ridiculizando otras personas. Yo creo que es importante también tener ese elemento en consideración, porque no es posible que esa sea la forma de legislar, esa sea la forma de gobernar. El hecho de también aprobar los proyectos con dispensa de trámite dice muchísimo. La dispensa de trámite no es una herramienta para abusar de ella, es una herramienta extraordinaria que por la emergencia necesitamos actuar rápido, pero vemos que prácticamente en vez de ser la excepción ahora es la regla. Y eso implica también una ausencia de debate, una ausencia de diálogo, y cuando quizás las personas de otras fracciones legislativas se animan a hablar, también se ningunea lo que tienen que aportar. Y nuevamente, ese ejercicio matón del poder, tener un presidente de la Asamblea Legislativa que le dice a los periodistas que no los necesitan y que se vayan. O sea, tenemos realmente una situación deplorable en la Asamblea Legislativa, eso sin hablar de la técnica legislativa, es decir, ya aspectos técnicos a la hora de crear la ley. Ejemplos tenemos en la ley Bitcoin, que realmente deja mucho que desear por la ambigüedad que tiene. No estoy diciendo que una buena ley es una ley que es larguísima o que tiene muchos artículos,
pero es una ley insuficiente, con pocos artículos. Lo mismo ha pasado con el decreto para el régimen de excepción, son apenas 5 artículos donde se están limitando derechos, y esto es algo gravísimo. O sea, suspensión de derechos no es algo que lo tenemos que tomar a la ligera, y que esto se haya hecho en apenas 5 artículos, prácticamente 3 de ellos se refieren específicamente, y si nos ponemos rigurosos, un artículo se refiere a los derechos que son suspendidos. Ni siquiera el decreto hace referencia a derechos, sino que habla a artículos genéricos dentro de la Constitución que pueden suspenderse, pero no se habla tampoco de la estricta necesidad, del régimen de excepción, de la proporcionalidad, etcétera. O sea, de verdad que hay muchas cosas que se echan de menos también de que la Asamblea Legislativa debería realizar. Yo creo que quizás al interno es bien difícil por el hecho que al ser tan numerosos y al tener también otras fracciones legislativas a su favor, es bien complicado, creo yo, desde dentro poder ir ejerciendo el equilibrio del poder. Pero sí soy creyente que como ciudadanía no podemos dejar de denunciar las cosas, de exigir buenas leyes, y al final incluso las personas que son partidarias de nuevas ideas, es decir, exigirles a sus legisladores buenas leyes, exigirles también que pues aprueben cosas en favor de la población y no al contrario. Yo creo que todos de alguna manera hemos estado sufriendo las consecuencias del régimen de excepción, y también esa manipulación que se hace por el hecho de decir estamos capturando pandilleros. Capturar pandilleros perfectamente se puede hacer sin un régimen de excepción, si eso no tiene nada que ver. Entonces, el hecho, creo yo, de exigir como ciudadanía, de denunciar siempre, de señalar lo que está mal, es un rol que no podemos dejar de ejercer, porque hemos hablado quizás de controles intraorgánicos, es decir, por qué no están cumpliendo la función de control, pero también nosotros como ciudadanía tenemos una función de control que creo yo que no podemos dejar de ejercer, no podemos quedarnos callados frente a las cosas que se están haciendo mal. Bueno, Gabriela, hablando ya del tema del régimen de excepción, ¿qué opinión tiene ya sobre la implementación de este régimen? Bueno, ya usted ya nos ha empezado a detallar, ¿verdad? Cómo realmente se están haciendo todas estas capturas, cómo ve también todas estas denuncias de las personas que están diciendo que sus hijos no tienen vinculación con pandillas, y que realmente ha sido evidente porque han dejado libres a las personas, claro, estudiantes, trabajadores y otras personas que todavía siguen luchando por la libertad de sus familiares, de sus esposos, sus hijos, sus hermanos, ¿verdad? O sus seres queridos, y que todavía siguen presos porque están a la espera de una audiencia. ¿Cómo ve usted este escenario, Gabriela? Bueno, en primer lugar, creo yo que es importante hablar del régimen de excepción como tal, es decir, ¿qué es lo que habilita un régimen de excepción? La Constitución lo establece, permite que haya régimen de excepción, pero es ante situaciones realmente graves, realmente extraordinarias, y que no hay ninguna otra forma de resolver ese problema o esa emergencia, sino suspendiendo los derechos. O sea, realmente debe ser una medida excepcional. Entonces, ¿qué pasa? Se dice, bueno, tenemos una escalada de violencia en nuestro país, pero ¿a qué se debe esa escalada de violencia? O sea, realmente, ¿qué hay de trasfondo en eso? Y se utiliza este régimen de excepción para suspender derechos y, en teoría, capturar pandilleros y desarticular las pandillas, y el famoso guerra contra las pandillas. Pero en el fondo queda la pregunta también de cómo es que el régimen de excepción contribuye a esto, o sea, ¿por qué se necesita? Y ahí nuevamente lo que mencionaba de que para tener el régimen de excepción necesitamos ciertos requisitos. Uno es la estricta necesidad, es decir, no hay otra forma de resolver el problema si no es con esto. También la proporcionalidad, la temporalidad, la publicidad, es decir, hay requisitos que no se han cumplido y que no se han justificado. O sea, teníamos se supone, un plan de control territorial que queda en la duda de qué consistía, porque el gobierno ahora toma como un logro capturar 20,000 personas. ¿Por qué eso es un logro? ¿De qué manera eso está realmente contribuyendo a esta desarticulación de los pandilleros? Gabriela, necesitamos hacer un breve corte. En este momento hemos llegado a las 7:30 de la mañana, pero al regresar vamos a seguir hablando sobre esta situación, sobre todo con esto del plan control territorial y la relación que tiene con este régimen de excepción. Así es que hacemos un breve corte, regresamos de inmediato.
Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista. Esta mañana estamos hablando sobre la separación de poderes y el régimen de excepción. Agradecemos a las personas que siguen sintonía a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, y a través del dial del 91.7 del FM. Esta mañana nos acompaña Gabriela Santos, directora de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA. Usted puede hacer sus preguntas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Nos indican que tenemos participación a través de nuestro número de WhatsApp. Le vamos a dar paso en ese momento, pero antes tenemos una llamada en línea. La escuchamos. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, comentarle ahí el tema de que está hablando la señorita. Sí. Decirle que con respecto a lo que es el fiscal, los magistrados y todo eso, ha sido una cosa que siempre se hizo en el pasado. Los magistrados ya iban programados por los dos partidos mayoritarios que teníamos. Otra cosa, nosotros tenemos un retraso de 40 años, en el cual ellos nunca se preocuparon por la población, jamás. El estado jurídico, económico, laboral, de ninguna manera. Y las ONG y todos los tanques de pensamiento nunca dijeron nada, se quedaron amén, callados. Ahora están diciendo que esto y lo otro, pero no hicieron nada. Que hay una cuota de cuántos diarios iban a matar, diario mataban gente, y con la venia de la gente esta. No queremos volver a esa gente, discúlpenme, esa es mi opinión y gracias. Gracias a usted por su participación. Tenemos una participación más a través de llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, licenciada. Buenos días. Bienvenida a la licenciada invitada. Sí. Quiero decirle que el punto de partida de este respeto a los derechos humanos fue los acuerdos de paz, pero no se acentuaron, no se pusieron más digamos, solo quedaron la mitad de los sentidos. Sinceramente, pues que se terminara la guerra era importantísimo. Podemos ver guerras que ya parieron tantas generaciones y todavía siguen, como Israel y otros países del mundo, porque no solo Rusia está en guerra ahorita. Así es que quiero decirle pero lamentablemente le voy a decir que los gobiernos que hemos tenido, imagínense, después de los acuerdos de paz, no ha habido mejoría. La guerra se terminó y nosotros a través de las organizaciones, a través de las llamadas de la radio, que siempre nos han servido muchísimo, y a través de nuestras protestas, pues esto no ha llegado a lo anterior que pusimos en guerra. Por lo tanto, yo le digo a la gente, a mi gente, a los 7 millones de habitantes que haremos, que si queremos un progreso para nuestros hijos y que se termine ya esta polémica en que nos encontramos, que tengamos discernimiento, que votemos no con ilusiones ni con pasiones, que votemos poniendo el estómago, la salud, la educación a nuestros hijos por delante, que no se mueran de hambre, y los empresarios, porque el capitalismo es el estorbo más grande y el que le han servido los gobiernos. Al pueblo nunca le han servido. Así es que pongámonos las pilas del pueblo y yo creo que vamos a elegir un buen gobierno próximamente. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación. Escuchamos audios que nos llegan a través de WhatsApp. Muy buenos días, Imelda. Muy buenos días a Gabriela. Quisiera escuchar su opinión, la opinión de Gabriela, frente a este rompimiento del orden constitucional, esta concentración del poder, esta ruptura de las instituciones. ¿Cuál es el escenario social que espera a los salvadoreños en los próximos días? Hemos visto que aun cuando era evidente la ruptura del orden constitucional el 1 de mayo del año pasado, las personas no reaccionaron, no se alarmaron, era algo con lo que se identificaron, y también la mecanismo mediático de comunicación hizo ver como que sí, en verdad era lo que los salvadoreños querían. Pero la verdad es que hay una acumulación de presión social. El número de presos, irremediablemente el costo de la vida, las pensiones, la ley de agua, etcétera. Hay una cantidad de presiones sociales que no se les está dando respuesta. ¿Cuál sería el escenario frente a una concentración tan grande del poder? Y la segunda pregunta es, ¿qué deben hacer los salvadoreños frente a esta posición, frente a esta... no es lo mismo, por una razón, no es lo mismo protestar en un lugar donde las instituciones funcionan a protestar o a hacer algunas manifestaciones de descontento en donde el poder está sumamente concentrado. Muy buenos días y un saludo. Muchas gracias. Tenemos más participación, pero vamos a darle paso a Gabriela para que nos pueda brindar sus comentarios y luego damos paso a más audios. Adelante. Bien, muchas gracias también a quienes han enviado sus comentarios y sus preguntas. Yo creo que es importante tener en consideración que evidentemente ha habido muchas deudas y un ejercicio también mal ejecutado del poder a lo largo de nuestro país. Tenemos una historia violenta, venimos de injusticias, de desigualdades, y que eso no se iba a resolver, también como mencionaba la radio escucha, a través de los acuerdos de paz, que quizás tuvo un énfasis más dentro de la institucionalidad del país, y quedaron esas deudas respecto de otras temáticas que lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, yo sí quisiera mencionar que yo no estoy justificando las acciones de los gobiernos pasados, ni decir que, hubo realmente una preocupación genuina por la población y demás, sino que al contrario, lo que tenemos ahorita, y es lo que a mí también me duele mucho, es producto del resentimiento, es producto de la decepción y incluso del odio. Y a mí sí me parece sumamente grave y preocupante que la motivación que hemos tenido los salvadoreños, incluso para votar y para designar a quienes queremos que nos gobiernen, esté basada en el resentimiento y en el odio. Y eso nos tiene ahorita como estamos. Hemos sido una sociedad polarizada por años, pero ahora la polarización se siente mucho más, se percibe mucho más, y la descalificación constante hacia el otro y hacia la otra. Entonces es realmente una situación muy preocupante, pero que si las cosas se hicieron mal en el pasado, eso no debe ser una justificación para cómo se está ejerciendo el poder ahora. Y yo entiendo también eso, porque antes no se hablaba, porque antes no se denunciaba. Yo me atrevo a decir que sí se hablaba y sí se denunciaba. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y distintas organizaciones de la sociedad civil no nacieron ayer. Hay muchas organizaciones históricas que han estado constantemente velando por la protección de los derechos, denunciando. La misma universidad es un ejemplo, pues mataron a los editoriales. Exactamente, o sea, desde poner el ejemplo que tenemos acá, un campus martirial por la denuncia, hasta luego los distintos editoriales desde la academia, es decir, la denuncia ha estado. Y yo creo que es importante entender también que, cada denuncia va a responder a un tiempo determinado. Ahorita estamos en este gobierno
que vendió mucha esperanza, que dijo que iba a ser muy distinto y que se aprovechó y canalizó ese resentimiento y ese odio para decir nosotros somos los que vamos a cambiar esto, y están ejerciendo el poder incluso peor que ellos se dicen desmarcar, y ese lenguaje que utilizan de antagonismo, de decir los mismos de siempre y demás. Veamos quiénes realmente están en las filas de nuevas ideas, si no es que son realmente esos mismos de siempre que ellos dicen criticar. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado, porque bueno, si las cosas no empeoran, pues esperamos tener elecciones libres e independientes, y sí, como también mencionaba una persona, es decir, poder votar, pero no desde el odio, no desde quiero que estos paguen por lo que hicieron. Y sí, o sea, ojalá paguen todas las personas que han hecho mal a este país, paguen por lo que han hecho, pero que esa no sea la motivación, y no dejarnos endulzar el oído por personas que a la larga van a ejercer de forma abusiva el poder, como lo estamos viendo. Respecto también de, bueno, qué podemos hacer, la reacción de las personas y demás, sí estamos viviendo momentos complicados, momentos de divisiones. También lastimosamente se ha utilizado el aparato estatal para dividir más, de crear esos antagonismos, de denigrar a quienes están ejerciendo una crítica al ejercicio del poder, de llamarlo, bueno, desde los de la esquina, el 3%, los mismos de siempre y demás. Entonces se crea ese ambiente de mucha discordia, creo yo. Entonces hay mucho a nivel de sociedad por reconstruir. También tanto dolor que han causado las pandillas en nuestro país, pero que ese tema se ha aprovechado, se ha manipulado también para dividirnos más, de decir que quienes critican el uso abusivo de la fuerza es porque defienden pandilleros, y creo yo que no hay nada más alejado que eso. Pero es importante respetar el ejercicio de los derechos, respetar la forma en que la fuerza se va a utilizar. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros frente a esta situación? Yo en realidad, a pesar de que estamos en una situación tan desfavorable, tan preocupante, yo no desmeritaría las protestas, sino que al contrario, si tenemos las instituciones del Estado en las que no podemos confiar porque no hay garantías de respeto a los derechos, queda para la ciudadanía la protesta. Y si bien quizás no va a tener un efecto inmediato, creo yo que no por eso se deben de dejar de hacer, porque la denuncia es importante. Hay un derecho a la protesta que se debe de respetar, y seguir denunciando lo que está mal. También, aun cuando quizás no sean protestas todavía numerosas, pero no por eso debe de dejar de tomarse en cuenta. Y eso, el respeto a la minoría, el respeto a la diversidad, el respeto al hecho de que, bueno, hay personas que van a ejercer esos derechos, no deben de ser motivo para deslegitimarlos o ridiculizarlos. ¿Cómo no? Vamos a escuchar más audios que nos llegan a través de WhatsApp en este momento. Buenos días, YSUCA. Sí, yo considero que si los magistrados ya están instalados, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es presentar las demandas de inconstitucionalidad igual que las instituciones, y ahí de acuerdo al fallo que ellos den, entonces sí ya se tendría concretizada la opinión que se tiene, que están al servicio del Ejecutivo. No sé estos señores qué piensan o qué futuro piensan dejar a nuestros hijos, porque si un gobierno está haciendo las cosas bien, como ciudadana, pues es de hacer críticas constructivas, ¿verdad? Pero considero que el gobierno le falta mucho, incluyendo quien lo dirige, quien va a la cabeza, ¿verdad? Porque yo a veces veo unos tweets que se pone de dime que te diré con los ciudadanos, de una forma burlesca, los que detienen, que mamás que lloran, bueno, y los que mataron. O sea, si ellos son malos, nosotros vamos a ser malos. Entonces al final nos salimos de ese círculo de delincuencia que tenemos, porque no estaríamos volviendo delincuentes también. Bueno, muchas gracias a la amiga. Tenemos una llamada en línea también, le damos paso. Buenos días.
Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, amigo, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Sí, estaba escuchando ahí a la invitada y me parece muy bien todo lo que ha mencionado, ¿verdad? Solo que en los últimos días he escuchado hablar bastante sobre que el pueblo se ha equivocado en la elección que hizo, ¿verdad? y que hay mucho odio y resentimiento. Pero también habría que evaluarse cuáles son esas causas, porque el pueblo no es totalmente culpable que haya odio y resentimiento hacia la política antigua. Entonces, el problema es que actualmente tenemos un gobierno antojadizo, ¿verdad? Que si hoy amaneció con ganas de comer confle, pues se come confle, pero si en la noche dan ganas de comer pupusas, come pupusas, no hay una dirección, no hay un menú sobre el cual se va a ir, ¿verdad? No hay una ruta. Pero todo eso es parte de que actualmente no hay una creación de pensamiento desde la oposición política, no de la oposición académica, desde la oposición política. Si podemos ver a la oposición política, es burda. Y eso afecta en las marchas. Por ejemplo, ayer en la marcha siempre van teñidas de colores políticos. La marcha de ayer iba teñida de colores políticos. Entonces, creo que también en las formas de protesta debemos de avanzar y ya no dejar que utilicen nuestros mecanismos de protesta políticamente, ¿verdad? Sino que la sociedad apropiarse de los factores o de los medios de protesta. Buen día. Buen día, gracias por su participación. Nos llegan también textos a través de WhatsApp, le doy lectura. Dice, buenos días. 20,000 supuestos pandilleros capturados, pero la extorsión sigue. La venta de drogas también. Y hay otro mensaje, dice, quien no quiera oír es porque quiere seguir sin ningún sentido crítico, solo diciendo amén a la narrativa del gobierno. Saludos desde la colonia Costa Rica, manifiestan. Le damos paso, Gabriela, para sus comentarios. Sí, gracias. Bien, como mencionaba también, pues evidentemente ha habido una deuda de parte de los distintos gobiernos, y es cierto, o sea, ese resentimiento y la decepción no surgen de la nada. Tenemos estos gobiernos que han dejado mucho que desear, con corrupción, con pues no respeto a derechos humanos, a las comunidades, a las poblaciones. Pero nuevamente yo insisto en que hay que hacer, bueno, quizás un ejercicio grande como ciudadanía sobre estos problemas, platicarlos también. Hay un aspecto que ha quedado también pues tirado, que luego de los acuerdos de paz prácticamente para la población fue borrón y cuenta nueva, y todos los problemas, traumas y demás quedaron ahí y estamos viviendo con ellos. Entonces hay muchos aspectos de reconstrucción de la sociedad que no se han tomado en cuenta, pero aprovecharme de ese sentimiento para venir y manipular el discurso y decir yo lo voy a hacer distinto y no hacerlo, eso es lo que también creo yo que es importante que cuestionemos. Y luego esto, bueno, que se mencionaba en estos textos, que me parece también importante, el hecho de la situación que estamos viviendo con las capturas y demás. Como decía, ¿por qué la captura de 20,000 supuestos pandilleros es un logro en sí? O sea, ¿qué realmente tiene eso de hay que aplaudirle y demás? ¿Por qué? Porque esto ya se probó, esto ya se hizo en gobiernos anteriores. O sea, venimos de planes de mano dura y super mano dura, que era prácticamente lo mismo, solo que con otro nombre. Era el hecho de agarrar a las personas por la forma de vestirse, de parecer, por su color de piel y demás, y llevarlas y ponerlas en teoría a disposición también del órgano judicial. ¿Qué es lo que termina pasando? Ahora esto quizás lo vamos a ir viendo de a poco, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Iban a salir libres, porque también los jueces necesitan elementos probatorios. Yo no puedo meter a la cárcel a una persona por cómo se ve. Entonces, como necesito probar, ¿de qué me sirve agarrar ese montón de personas, asignar los recintos carcelarios y luego que estas personas van a salir libres? Y como decían, las extorsiones continúan. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Que también lo podía haber hecho desde el plan de control territorial, que no sabemos de qué se trata.
Ahora, las detenciones han sido arbitrarias, como mencionaba usted al inicio. Tenemos una cantidad de personas que no están relacionadas con las pandillas, que han sido detenidas, que si no cuentan con, por ejemplo, personas que hagan denuncias a través de redes sociales y demás, pues entonces no hay nadie que vele por ellas. Y eso es sumamente preocupante, pues eso por un lado da como qué bueno que la población sí se organiza y denuncia, estas personas salen libres, pero si no tengo ese círculo de apoyo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces es realmente grave esa situación, y también el hecho del uso excesivo de la fuerza, porque tenemos personas que han muerto a manos del Estado. Y eso es algo que no se puede perdonar. Eso que se habla de margen de error y demás, estamos hablando de personas, de familias, de derechos humanos que no se respetan, y que creo yo que cuando nosotros nos llegue quisiéramos que nos respetaran los derechos humanos, quisiera que pudiéramos hablar con alguien y decirle esto está pasando. Entonces también no podemos ponernos a elogiar esta forma desmedida del poder y de la fuerza, porque en el fondo repercute pues a la sociedad como tal. Y luego estas personas, ¿qué va a ser de ellas también cuando salgan? O sea, de verdad que creo yo que no se han tomado en cuenta las consecuencias de esto, y sobre todo porque es una fórmula fallida que ya se probó. Entonces volver a tropezarnos en la misma piedra, volver a hacer lo que nosotros, o sea, ya lo que se hizo, pensando que vamos a tener resultados diferentes, la verdad que es muy lamentable. Y también el hecho que ya vamos con quizás más de 2 gobiernos, que es muy probable y que hay grandes probabilidades que tienen un pacto entre pandillas bajo de agua y que no se quiere decir, y las consecuencias la termina pagando la población. Sí, sobre esto que usted decía, Gabriela, ¿qué van a hacer de estas personas cuando salgan? Es decir, todas estas personas que no tienen vínculos con pandillas y que están siendo libradas tras varios días en la cárcel, ya ahora podríamos empezar a contar meses, ¿verdad? No solamente días. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado respecto a esto y cómo debería resarcir los daños causados por esta situación? Sí, eso es un aspecto importante, creo yo que a veces no se toma en cuenta. El Estado de El Salvador tiene obligaciones a nivel internacional de derechos humanos que debe cumplir, y que no está respetando distintos estándares de protección de derechos humanos. Eso habla muy mal a nivel interno, pero también a nivel internacional del Estado. Ya en el 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a El Salvador, y uno de los aspectos era las personas privadas de libertad. Hizo distintas recomendaciones, pero en ese momento, estamos hablando del 2019, no habían pasado montones de cosas que tenemos ahora, y sobre todo este tema del régimen de excepción. Entonces la situación se ha agravado, no se han tomado en cuenta las recomendaciones hechas previas a la situación que estamos viviendo, y tenemos una cantidad de personas que han sido detenidas arbitrariamente, insisto, en contra de estándares de protección de derechos humanos que prohíben este tipo de cosas. En el fondo es bien bonito decir nos equivocamos, perdón, y me suelto. ¿Y qué hay? Bueno, de los días que yo, por ejemplo, dejé de elaborar, el trauma de mi familia, el gasto económico, la consideración a nivel emocional, porque a veces no se tiene en cuenta la integridad en su sentido completo, es decir, no solamente una integridad física, sino una integridad también psíquica, emocional. ¿Qué hay de eso? Si una persona salió sin rasguños de estos recintos carcelarios, de las Bartolinas y demás, no significa que no hay daños por resarcir de parte del Estado. Hay distintas maneras de poder reparar el daño, y nuevamente bajo estándares de protección de derechos humanos, que van desde aspectos pecuniarios, es decir, pago de indemnizaciones, hasta otro tipo de reparaciones, pero que en este momento lastimosamente dudo que el Estado vaya a decir, por ejemplo, disculpas públicas, resarcir de forma pecuniaria, de poder reconocer esta situación, de decir nos equivocamos, esta persona era inocente, y que conste así. Y también el hecho que no se están cumpliendo distintos principios de derecho, como el principio de inocencia,
Prácticamente aquí hay como una reversión de la carga de la prueba, en la que no es el Estado el que debe de probar y decir esta persona es culpable, sino que las personas tienen que andar diciendo esta persona es inocente, y miren, esta persona estudia y esta persona trabaja y hace esto y hace lo otro y vive en este lugar y trabaja o más bien estudia en este otro. Esas cosas que sí son buenas y que bueno que estas personas trabajan y estudian en lugares determinados, pero no debe ser la razón por la cual salen libres. Es decir, es obligación del Estado probarles la culpabilidad y no van a andar diciendo por qué es inocente, y como que cae en la población esa obligación de decir por qué esta persona no merece estar en la cárcel. Entonces, eso de verdad que el incumplimiento de todos estos principios de derecho, principios democráticos, es algo que bueno, va a costar mucho poder reconstruir en nuestro país. Yo siento que con este régimen de excepción ya muchas personas han sentido de forma directa qué es eso de que no se sigue el debido proceso. Unas palabras que quizás a veces suenan tan lejanas, tan ajenas, pero creo que este régimen nos ha permitido palpar un poco más cuáles son las implicaciones, que la norma no se respete, que las personas que son agentes de seguridad del Estado se crean intocables, y al final de verdad quienes terminamos perdiendo es la población en general, y eso es también muy grave. Ante este escenario, Gabriela, ya solamente nos quedan aproximadamente 3 minutos para finalizar este espacio y a poco, pero ¿qué escenario nos podemos esperar? Es decir, en los próximos días, en los próximos meses, ante esta concentración del poder que usted nos ha detallado muy bien en este espacio de la entrevista, y en medio de un régimen de excepción. Claro, bueno, primero parto con el régimen de excepción, que espero que no sea prorrogado más, porque nuevamente una de las condiciones es la temporalidad y la estricta necesidad, que si eso no se cumple, de verdad que no se justifica. Prácticamente es un régimen de excepción para atentar contra personas que no son pandilleras, porque, como bien han señalado, los otros delitos que cometen las pandillas continúan, ¿sí? No solamente se limita a los homicidios. Luego tenemos la concentración del poder en general. Bueno, lastimosamente no veo escenarios prometedores de cara a ese tema. Por supuesto que quedan todavía distintas elecciones de segundo grado, es decir, elecciones que realiza la Asamblea Legislativa. Actualmente estamos, por ejemplo, con el Procurador General de la República. Entonces se vienen otros nombramientos que son aquellos que debe de realizar la Asamblea Legislativa, pero que, por ejemplo, lo esperado hubiese sido que fuera en una dirección distinta, como veíamos viendo eso, con baremos, realmente con personas que tengan credenciales para ejercer los cargos, pero hemos visto una continuidad en la forma de elegir estas personas de segundo grado, y que más bien parece ser que el criterio sea que compartan y que sean afines al régimen. Lo vimos con la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que casi que fue un show para demostrar si había afinidad al régimen o no. Entonces sí creo que de parte del ejercicio del poder, por cómo han venido ejerciendo el mismo, dudo que hayan cambios sustanciales o cambios que apunten a una separación de poderes o a un ejercicio adecuado del poder. Pero ahí es donde entramos nosotros como ciudadanía, desde nuestras distintas trincheras, desde los espacios en los que nosotros trabajamos, de informarnos, de seguir denunciando, de seguir exigiendo, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante todo lo que está pasando, que no veamos que lo que estamos viviendo es lo correcto, y no porque ya venimos de algo malo, o no porque ya en algún momento también hubo personas que se aprovecharon del poder, se justifica que esto siga pasando. O sea, no puede ser esa la resignación que tengamos de, bueno, si es que de todos modos los otros igual hacían esto. No, al contrario, o sea, ejercer ese control que mencionaba desde la ciudadanía, y bueno, informarnos, poder ser solidarios, creo yo, también entre nosotros, no dejarnos ganar por el odio, sino que al contrario, de poder sí denunciar, pero hacerlo desde un espacio también desde la empatía y la solidaridad. Creo que está en nosotros también todo lo que está pasando. Así es. Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias también a todas las personas que estuvieron pendientes de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.